Don Formerio, el maestro que sembró cultura y dejó huellas. En un rincón lleno de historia, alegría y gente trabajadora, llamado Boca Chica, vivió un hombre que entendió que una comunidad no se construye solamente con calles, edificios y negocios, sino también con educación, cultura, valores y amor por los demás. Ese hombre fue Don Formerio. Para algunos fue maestro, para otros periodista, para muchos un amigo, pero para toda una generación fue mucho más que eso. Fue un guía, un mentor y un ejemplo de vida. Desde muy joven comprendió que el conocimiento no tenía sentido si no se compartía. Por eso dedicó gran parte de su vida a enseñar. En cada estudiante veía una posibilidad, un futuro que podía cambiar, una semilla que necesitaba a alguien que creyera en ella. Y Don Formerio creía. Creía en los jóvenes, creía en la cultura, creía en Boca Chica y sobre todo, creía en las personas. Como periodista, utilizó la palabra para contar historias, defender ideas y dar voz a quienes muchas veces no eran escuchados. Su pluma no era simplemente una herramienta de trabajo, era un instrumento para servir a su comunidad. Pero quizás uno de sus mayores orgullos fue haber sido promotor de la cultura de su sector. Don Formerio entendía que un pueblo que conoce su historia puede caminar con la frente en alto. Por eso promovió actividades culturales, apoyó talentos, orientó jóvenes y ayudó a mantener vivas las tradiciones y los valores de su comunidad. Nunca necesitó grandes títulos para ganarse el respeto. Su verdadera grandeza estaba en la manera en que trataba a los demás. Era amable con el desconocido, respetuoso con el anciano, cariñoso con los niños y dispuesto a tender la mano a quien necesitara ayuda. Su altruismo no buscaba reconocimiento. Ayudaba porque así era él. Y quienes tuvieron la oportunidad de conversar con Don Formerio seguramente recuerdan algo muy especial. Sus palabras. Siempre dejaban una enseñanza. Podía ser una conversación sencilla en una esquina, una orientación a un joven, una charla entre amigos o una actividad comunitaria. Don Formerio tenía esa capacidad de convertir una conversación cotidiana en una lección para la vida. Por eso, muchos lo llamaban mentor, porque un mentor no es solamente quien enseña una profesión. Un mentor es quien ayuda a otros a descubrir su propio camino. Y Don Formerio fue eso para muchas personas. Fue brújula cuando alguien estaba perdido. Fue consejo cuando había dudas. Fue ánimo cuando faltaban fuerzas. Fue ejemplo cuando otros necesitaban saber cómo actuar. Con el paso de los años, su nombre comenzó a formar parte de la memoria de Boca Chica. No solamente por lo que hizo, sino por la forma en que lo hizo. Con humildad, con respeto, con amor, con entrega. Hoy, cuando se habla de Don Formerio, no se habla únicamente de un maestro que enseñó en un aula, ni de un periodista que escribió noticias. Se habla de un hombre que enseñó fuera de las aulas, escribió con su ejemplo y educó con sus acciones. Su mayor obra no quedó en un libro, quedó en las personas, en aquel estudiante que encontró orientación, en aquel joven que recibió un consejo, en aquella familia que recibió una mano amiga, en aquel talento que alguien ayudó a descubrir, en aquella actividad cultural que pudo realizarse gracias a su apoyo, y en todos aquellos que, al recordar su nombre, pueden decir, Don Formerio fue una buena persona. Y quizás esas sean las palabras más grandes que se pueden decir de un ser humano, porque los cargos pasan, los reconocimientos envejecen, las fotografías se deterioran. Pero el bien que una persona hace en la vida permanece en la memoria de quienes fueron tocados por ella. Partió de este plano terrenal, pero es recordado por muchos que fueron tocados con su ejemplo y aquellos que fueron testigos de su labor. Por eso, Don Formerio no se fue completamente. Permanece en la cultura de Boca Chica, permanece en las enseñanzas de sus alumnos, permanece en las palabras de quienes lo conocieron, permanece en los valores que transmitió, permanece en el corazón de sus amigos y familiares, y permanece, sobre todo, en cada persona que aprendió de él que ser grande no significa estar por encima de los demás,
sino estar completamente dispuesto a servir a los demás. Hoy Boca Chica recuerda a un maestro, recuerda a un periodista, recuerda a un promotor cultural, recuerda a un altruista, recuerda a un mentor, recuerda a un guía, pero sobre todas las cosas, recuerda a un hombre amable, respetuoso, amoroso y profundamente querido. Don Formerio dejó una huella, y las huellas de los hombres buenos no desaparecen con el tiempo, porque mientras alguien recuerde sus enseñanzas, mientras alguien repita uno de sus consejos, mientras un antiguo alumno continúe haciendo el bien que él le enseñó, y mientras Boca Chica conserve parte de la cultura que él ayudó a promover, Don Formerio seguirá caminando por las calles de su pueblo. No como una sombra del pasado, sino como una luz que todavía ilumina el camino. Gracias, Don Formerio, por enseñar. Gracias por servir. Gracias por orientar. Gracias por amar a su comunidad. Y gracias por dejarnos algo que el tiempo jamás podrá borrar. Su ejemplo. Boca Chica no solamente tuvo un maestro, tuvo un hombre que enseñó a toda una comunidad a ser mejor.